Buenos días, hermanos. Hemos estado viendo la unidad 3 llamada ¿Por qué necesitamos la Biblia? El tema de este día se titula La Biblia y el ámbito de los negocios. Nuestro texto se encuentra en 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estamos en el entendido que la Biblia proporciona al hombre toda una guía de vida individualmente, como familia, en la sociedad, en nuestra cultura. Siempre nos está enseñando cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Y este es el último tema de esta unidad que trata el ámbito de los negocios. La Biblia abre un panorama amplio de cómo es la voluntad de Dios para la vida del hombre en este ámbito. El primer punto se llama propósito bíblico de los negocios. Génesis 1 del 28 al 31 y Jeremías 29, 4 al 7. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En esta lectura vemos que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, deja una medida de autoridad para gobernar sobre el resto de la creación. Así como Dios gobierna sobre todo, Él mismo delega de su poder para que administremos los recursos de su creación. Dice: sojuzgar la tierra y señorear sobre todos los animales. Esto quiere decir que tenemos un privilegio de parte de Dios, pero a la vez una responsabilidad de administración. El propósito de Dios es que el hombre administre el fruto de la tierra. En el tiempo de Jeremías se le dice al pueblo de Israel, en Jeremías 29, 4 al 7, edificar casas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. La clase anterior veíamos a un hombre llamado Azalel, que Dios dio capacidades en toda arte. Esas capacidades o talentos es el regalo de Dios para la vida del hombre, para que se sustente, para que pueda subsistir con alegría. Hoy en día hay muchas maneras de sustentarse. Solamente nombraré dos. Recordemos nuestro primer punto, es el propósito bíblico de los negocios. El primer caso lo vemos a través del estudio. En las escuelas básicas, los maestros encaminan al niño para ir descubriendo sus habilidades. Tanto el niño como los padres van dando cuenta de qué tipo de materia se les facilita. Los niños crecen y tienen una noción de cuál es su pasión, su talento, buscando quedar en escuelas que tengan la especialidad que ellos han decidido. Ya siendo jóvenes terminan su estudio y trabajan en aquello para lo cual se esforzaron. Llegando a su adultez, ellos administran su economía de una manera responsable. El segundo caso es aquella persona que no tiene la oportunidad de forjarse una carrera, o simplemente su pasión está en el comercio. La escuela como que no es lo suyo, o simplemente se contrata como empleado. Esta persona es esforzada y sustenta a su familia administrando su economía de una manera responsable. En los dos casos vemos que el propósito de Dios se cumple, porque aquello que tienen en sus manos para administrar lo hacen, enfrentando la vida de acuerdo al propósito de Dios. Su economía está puesta en las manos de Dios. Ellos han alcanzado el propósito, que es ser para alabanza de la gloria de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Decía Jesús en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Él llegó a expresar: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Dice el diccionario acerca de la palabra negocio, que es la ocupación o actividad o trabajo que se realiza para obtener un beneficio. El punto 2 dice responsabilidades bíblicas en los negocios. Proverbios 11 del 23 al 31 y 2 Corintios 9:8. El propósito de Dios en los asuntos de los negocios es que sustentemos nuestras vidas con los recursos que Él nos ha dado, pero también saber que la bendición viene de Él. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Comprender que así como Él abre su mano para bendecirnos, nosotros también debemos aprender a abrir nuestra mano al que lo necesita. 2 Corintios 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muchos toman este texto pidiendo que se cumpla su palabra, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, pero se olvidan que antes de este versículo está la condición para los que quieran ocupar este texto. Dice en el versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente segará; el que siembra generosamente, generosamente segará. Hay una responsabilidad en los hijos de Dios de ser misericordiosos con el que pasa por dificultad. En la escuela de Dios Él prueba a muchos
para que aprendamos esta regla, porque Él nos ama y quiere bendecir nuestros negocios. Tal vez diga, bueno, pero eso solo aplica para los que tienen grandes riquezas. Pero encontramos una viuda que solo tenía un poco de harina y aceite. Había pensado preparar esa última porción para ella y para su hijo y dejarse morir. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Dios envió a Elías, un profeta. Llega a su casa y le pide de comer. Elías realmente estaba pasando por hambre, pero Dios lo manda con esa viuda. Cualquiera pensaría que como que Dios se equivocó, pero no, hermano. La viuda tenía que compartir esa última comida para probar la bendición de Dios. Esta viuda da de comer a este profeta y entonces se le declara, Segunda de Reyes 17:14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No sé si alguien de los que me escucha haya llegado hasta un punto similar, pero tenemos una responsabilidad de ser misericordiosos con el que pasa por necesidad. El Señor bendice la vida de aquel que está en su propósito. Ya lo hemos dicho, hijos de Dios responsables, trabajadores misericordiosos. Cabe mencionar que el negocio del flojo no está dentro del propósito de Dios, es decir, que si tienes un trabajo y lo descuidas llegando tarde, faltando o no haciendo lo que debes de hacer, entonces no estás dentro del propósito de Dios. Proverbios 6 dice el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si somos flojos, no esperemos que Dios cumpla su palabra de bendecirnos, porque estamos fuera de lo que Dios espera de nosotros para bendecirnos. Si no tenemos misericordia, no esperemos la ayuda de Dios, porque estamos fuera de lo que Dios espera de nosotros para bendecirnos. Otra responsabilidad que tenemos es en nuestros negocios es honrar al Señor. Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso en Malaquías 3 dice: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Hemos tocado el tema de las responsabilidades en los negocios. Podríamos poner un gran listado de las responsabilidades, pero lo resumimos en tres: ser trabajadores misericordiosos y honrar al Señor con nuestros bienes. El punto número 3 dice: ética bíblica en los negocios. Los negocios de Dios son diferentes a los negocios del mundo. El negocio del mundo es acaparar, solo buscar riquezas monetarias, pero en los negocios de Dios Él espera que seamos justos. Hay quienes reparten y les es añadido más, dicen Proverbios. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En Levítico también dice: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Santiago reprende duramente a aquellos que no son justos. Santiago 5:3. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En Proverbios 22:16 también dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Si Dios te ha permitido tener en abundancia, tener trabajadores a tu cargo, el consejo de la palabra de Dios es que seas justo. Dentro de este punto de ser justos, también está el tener cuidado de no trabajar haciendo fraude. Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La palabra constantemente nos pide que nuestros negocios sean agradables ante los ojos de Dios, conduciéndonos de una manera ética, es decir, que nuestro comportamiento sea de calidad, seas empresario, jefe de alguna área, empleado, obrero. El Señor quiere que todo lo que hagamos lo hagamos como para Él y no para los hombres. Tan fuerte es este tema, hermano, que en una de las parábolas habla de siervos fieles y siervos negligentes. A uno se les decía: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Este es un principio de los negocios del Padre. El que es fiel en lo poco, el Señor está dispuesto a confiarle más. Hemos visto cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en el ámbito de los negocios, qué responsabilidades tenemos y la ética que el Hijo de Dios practica.
que nuestros negocios sean honestos, justos, de calidad. Nuestro texto dice, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Espero que este tema haya sido de bendición para tu vida, hermano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.